Bien, Eduardo, usted ha hecho ya un enfoque acerca de distintos aspectos, desde la vida familiar, la vida educativa y aún personal, que usted tuvo que trabajar, reforzar, aprender, reflexionar para llegar a tener un proyecto de vida que le permita ser independiente, exitoso, desarrollar una profesión y una vida como la vida de todas las demás personas que no tienen este tipo de discapacidad. Quisiera que nos hablara más acerca de, en general, la adaptación social y cuáles son como los aspectos en los que usted considera que nosotros como educadores, los que estamos en las aulas regulares y tenemos la oportunidad de trabajar con diversas personas, um, ¿cuáles son los aspectos que debemos trabajar como maestros para ser más inclusivos, para tener otro tipo de paradigmas, otro tipo de pensamiento y como consecuencia otro tipo de metodología y de concepción de cómo se hace el proceso de aprendizaje y enseñanza? Ok, bueno, como ya había mencionado bien, uno de los ámbitos que considero bastante importantes es la parte de educación. Finalmente es desde ese punto donde se comienzan a formar ideologías, identidades y perspectivas acerca de la vida. Quiero iniciar con una reflexión que normalmente planteo en algunos casos, y es que cuando nosotros vemos a niños con o sin discapacidad, no importando su condición, vemos que comienzan a interactuar y comienzan a jugar y no ven una diferencia. O No, sea, pueden haber niños con y sin discapacidad exacto. y pueden interactuar de la forma más normal posible. Y no vamos a ver que un niño esté estigmatizando a otro por su Así es. condición. Entonces, creo que finalmente nosotros como adultos Ujú. comenzamos a marcar esas diferencias, Sí, comenzamos a enseñarle a los niños que no, él tiene una discapacidad visual, entonces no pueden hacer esto con él, o él no puede hacer esto con ustedes, o X, o sea, nosotros somos quienes comenzamos a fomentar dentro de las mismas ideologías de los niños en este caso, o de las mismas formas de pensamiento, mejor dicho, esas diferencias, o sea, y obviamente en este caso el rol del docente juega un papel súper importante dentro de ese proceso. Eh, yo lamentablemente me he dado cuenta de lugares educativos o centros educativos en este caso, donde comienzan a fomentar el aislar a un sí, grupo de estudiantes. O sea, el comenzar a ver las diferencias dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje por los mismos prejuicios que ya habíamos hablado exacto. antes. O sea, eh, por ejemplo, en los procesos de preprimaria, todos los niños comienzan a desarrollar sus destrezas, sus procesos de psicomotricidad. Exacto. Y El eso desarrollo es motor fino y grueso. exactamente, Sí, y eso debiese de aplicarse a nivel general. O sea, no tendría por qué haber una diferencia entre eh, un niño con discapacidad y un niño sin discapacidad. O sea, no debiese haber una diferencia porque finalmente también al niño con discapacidad le sirve mucho exacto. el poder Ujú. desarrollar esta psicomotricidad. Sí, Entonces, pero ¿qué pasa? O sea, en algún momento los docentes vienen y dicen, no, es que ellos no pueden hacer o no van a poder hacer. Y es ese prejuicio finalmente el que marca esa barrera en cuanto a lo que pueden hacer los niños con discapacidad versus los niños sin discapacidad. Entonces, cuando comenzamos a ver esos enfoques, ahí comenzamos a marcar una brecha que se va anchando y sí, anchando haciendo más amplia. constantemente. Eh, Creo que eso es uno de los principios en los cuales lamentablemente nuestra sociedad ha caído bastante y ha marcado muchas diferencias y ha comenzado a generar bueno, ahorita ya se están retirando, pero en algún momento se generaron centros de educación Así es. específicos para personas con Sí. discapacidad.
cosa que al final de cuentas fomenta únicamente la segregación del colectivo de personas con discapacidad. Bueno, cosas, bueno, ya hablé mucho sobre el problema, vamos a hablar un poquito sobre la solución. Bueno, la solución es como que bastante lógica, diría yo, en cuanto a poder integrar, poder incluir principalmente, no integrar, o sea, sino incluir a los niños con discapacidad y sin discapacidad. O sea, finalmente todos necesitamos alcanzar las mismas competencias. Muy probablemente los ajustes o algunas veces, en algunos casos tendrán que ser adecuaciones curriculares, pero en principio van a ser ajustes razonables que vayan fomentando esa inclusión de los grupos. O sea, y cuando me refiero a ajustes no hablo más que de equidad en este caso. Muy probablemente a un niño le vamos a tener que dar un poco más de atención, un poco más de seguimiento que al resto, pero o sea, eso pasa incluso dentro de los grupos de niños sin discapacidad. O sea, hay más de algún niño que necesita un poco más de atención, o en su defecto hay niños que tienen distintas formas de aprendizaje, y eso es algo en general, afecta tanto a niños con discapacidad como sin discapacidad, y todos tenemos distintas formas de aprender. Entonces, el docente en su proceso de enseñanza va identificando estas formas de aprendizaje de los niños, y pues obviamente a los niños que aprenden de una forma más visual, pues seguramente le van a utilizar organizadores gráficos que funcionan muy bien también para las personas con discapacidad auditiva, aunque no estamos tocando ese tema, solo estoy hablando de generalidades. En el caso de niños que necesitan venir y leer y escribir, por ejemplo, o el hacer, mejor dicho, para poder aprender, igual pasa con las personas con discapacidad visual. Pues por si voluntariamente tienen que venir y comenzar a adecuarse a este proceso de aprendizaje de forma de hacer. Pues obviamente no van a poder verlo, entonces tendrán que acoplarse a esta forma de aprendizaje de hacer. Creo yo que no hay una receta en realidad, o sea, no hay una receta que le pueda decir a un docente, mire, tiene que hacer esto específicamente con un niño con discapacidad, porque dentro del colectivo de personas con discapacidad existe la misma diversidad que existe en cualquier otro grupo de niños, aunque no tengan una discapacidad. Así es. Entonces creo que en principio es comenzar a visibilizar a los grupos, tratar de no marcar diferencias, o sea, no venir y poner a hacer otros contenidos que no van al caso, como una especie de adecuación curricular. Yo lamento mucho que en nuestro país muchos docentes del área pública, principalmente, he visto que no saben en realidad qué es una adecuación curricular. Pues he visitado algunas escuelas y me he dado cuenta que, bueno, mientras que los niños están haciendo ejercicios de matemática, ellos como una adecuación curricular tienen a un niño pintando en una esquina, casi que fuera del salón. Si pudieran tenerlo afuera del salón, lo tuvieran afuera, pero está en una esquina alejado de todo el grupo, y el niño, su adecuación curricular es pintar, o sea, y realmente no tiene nada que ver con la competencia. Entonces, creo que se ha desvirtuado mucho el uso de las adecuaciones curriculares, mientras que son cosas tan sencillas como, bueno, si es una persona ciega, existe el método Braille, y eso es una herramienta, por cierto, súper importante en cuanto al proceso de formación inicial del niño, pues puesto que como todo niño aprende a leer y a escribir, escribiendo, valga la redundancia, y leyendo. En el caso de los niños con discapacidad visual es exactamente lo mismo, solo que la forma o la modalidad que van a utilizar va a ser el sistema de lectoescritura Braille, mientras que los niños sin discapacidad van a utilizar un sistema convencional de lectoescritura.
solo ahí vemos que al final de cuentas, o sea, sí podemos tener la misma competencia para el niño, indistintamente de su condición. Otras modalidades que utilizamos, o sea, yo recuerdo bien que cuando estaba en primaria nos ponían a hacer tiritas de papel de Sí, China para desarrollar la motricidad y al exacto. mismo tiempo comenzar a aprender las figuras de, ya sea Como de los parte del números. aprestamiento. Exacto, pero eso también lo podemos hacer con los niños sin discapacidad Claro. y con discapacidad. En el caso de los niños con discapacidad, basta con, bueno, ¿por qué no invertimos la dinámica? Le hacemos a la figura del número 4 un relieve, pues, y ya entonces al niño lo ponemos a rellenar el interior y el niño va a aprender la misma Sí, competencia que el niño que claro. está solamente haciendo el contorno. O sea, eh, a veces no son cosas tan complicadas como, repito, sino son cosas muy básicas que tal vez en principio no podemos visualizar. Y nuevamente voy a la parte de los prejuicios, o sea, por esos mismos prejuicios que se consideran en algún momento eh, que no, que las personas con ciertas características no pueden desarrollar. Eh, Otra muy buena herramienta de trabajo, y creo que eso ayuda a cerrar las brechas, es el trabajo con pares, El acompañamiento, el sí, me acompañamiento con parece. pares. O sea, hablamos muchas veces en los procesos de enseñanza-aprendizaje que se puedan desarrollar competencias de relaciones sociales desde el simple hecho de estar trabajando en grupos, Ujú. de igual forma con las personas con discapacidad visual. O sea, el venir y trabajar con un grupo no solamente ayuda a que ese grupo comience a tener otra perspectiva, porque al final de cuentas va a ser un aprendizaje en doble vía. Claro, O sea, los compartido. niños, exacto, los niños sin discapacidad van a aprender que no existe realmente una diferencia para a un niño con discapacidad, y a un niño con discapacidad le va a ayudar y va a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y su inclusión dentro de los grupos sociales. En lo que hemos conversado, entonces, básicamente consideraríamos que un docente que es inclusivo es aquel que es capaz de desarrollar metodologías que le permitan a todos los niños dentro del aula eh, adquirir capacidades y competencias eh, propias de su edad y que son necesarias para el siguiente nivel de aprendizaje, respetando siempre la individualidad, la dignidad y las posibilidades de ese niño. Claro, no, definitivamente es como usted lo menciona, o sea, eh, en realidad no debiesen de existir esas diferencias porque, o sea, al final cuando comenzamos a segregar a los grupos, o sea, comenzamos a marcar la diferencia, mientras que dentro del aula tenemos un grupo diverso siempre, o sea, Claro, así aunque es. no tengamos niños con Sí, discapacidad, siempre sí hay existe esa diversidad, diversidad y el exacto. docente tiene que en algún momento tratar de encontrar esa metodología para cada Ujú. uno de esos grupos. Como mencionaba, en algún momento las formas de aprendizaje son distintas y va a tener que emplear a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje distintas metodologías que puedan contribuir a cada uno de estos niños desde su individualidad el poder desarrollar y alcanzar las competencias necesarias, en este caso según su edad. Ah, justamente ahorita hablando de edad, nos encontramos con otra de las barreras muy comunes, y es que eh, regresando a la parte de paradigmas y normalidad, pues en este caso desde la perspectiva de la familia, las familias cuando saben, en el mejor de los casos, cuando saben que tienen un hijo con discapacidad, Ujú. automáticamente lo que piensan es que no va a poder, es que por Sí, gusto lo voy a meter a estudiar. Y entonces ahí comenzamos a marcar una tendencia que lamentablemente se ha visto reflejada, uh, bueno, yo creo que ahorita ha disminuido un poco, pero se había visto reflejada en el sistema educativo, y es que es la falta de
del desarrollo de las personas dentro del área educativa o dentro del ámbito educativo, porque nunca llegaban al ámbito educativo, o sea, se quedaban aisladas en su casa y Sí, cuando los papás comenzaban a concientizarse un poco más porque veían que el niño sí podía, que sí aprendía, entonces ya lo mandaban a la escuela, pero lo claro. mandaban a la escuela con sobredad. Sí. Entonces, eso obviamente Ujú. afecta porque definitivamente el niño con sobreedad, pues sus necesidades son distintas. Ya tal vez las formas que el docente utiliza en cuanto a metodología eh, van a ser diferentes Claro, porque el ya no grupo objetivo, corresponden a los ajá, intereses de ese niño o de ese exactamente. estudiante. Ujú. Exactamente, entonces muy probablemente el estudiante va a perder ese interés por aprender, Ujú. porque son cosas que ya no van acorde a su edad. Entonces ahí nos encontramos con otra de las barreras que promueven, en este caso, la misma familia. Afortunadamente creo que ahora se ha estado desarrollando un poco más este proceso porque creo que han hecho un poco más de hincapié los padres en poder venir y comenzar a llevar a sus hijos desde muy temprano a estimulación, por Ujú. ejemplo. Entonces ya dentro de esos procesos ya les dicen, bueno, no, usted tiene que incluir a su hijo en esos sistemas educativos. El, la contraparte del problema es que cuando un papá viene y se acerca a un centro educativo, el centro educativo rechaza al niño, Sí, cosa eso que es muy frecuente. exactamente, y eso infringe en principio la ley. O sea, Claro. creo que vale la pena el poder hacer la reseña en este momento que en Guatemala se tiene una ley de educación especial que obliga a todos los centros educativos, tanto públicos como privados, a incluir a personas con discapacidad. O sea, ningún establecimiento puede negar el recibir a un niño, ya sea este con o sin discapacidad, porque eso se considera discriminación finalmente. Y normalmente los centros educativos lo que promueven es que nosotros no tenemos las condiciones, es que aquí Exacto. no se tienen Sí, al esos son los especialista, o sea, argumentos. exacto, o sea, eso es Ujú. lo más común que se puede encontrar. Bueno, en este caso con las personas con discapacidad visual, plantean, es que aquí nadie sabe braille, Ujú. o como que si no pudiese aprenderse el braille, o sea, y creo que en Sí, ese proceso justamente es la apertura de parte del docente para poder diseñar y adquirir incluso el mismo docente otras competencias que muy probablemente le puedan servir a lo largo del desarrollo metodológico, porque incluso, bueno, en otros países, como Costa Rica en este caso, en los procesos de educación a los niños también se les comienzan a interactuar con un niño con discapacidad visual y este niño con discapacidad visual también les comienza a enseñar braille, por ejemplo. Entonces los niños se interesan mucho más y aprenden ese aprende. sistema, o Claro. sea, les llama la atención Ujú. y es como poder desarrollar muchas más competencias dentro Claro. del niño finalmente. Recientemente, justamente este año, en un estado de México, se volvió obligatorio en los procesos de enseñanza-aprendizaje de primaria el hecho de aprender braille y aprender lengua de señas. Ah, qué interesante. Y eso es como una novedad Claro. finalmente, porque ahora entonces ya no es solamente el niño aislado, solito con el sistema braille o lengua de señas en este caso, sino ya es como comenzar a incluir al resto de compañeros Sí. y como decía, es un aprendizaje de doble vía, o sea, los otros estudiantes se benefician en cuanto a los procesos de aprendizaje de ciertas herramientas que utiliza una persona con discapacidad visual o auditiva, y al mismo tiempo los mismos compañeros fomentan en el estudiante incluso el poder alcanzar algunas competencias que pues ahí, por ahí quedan a veces rezagadas como cualquier otro niño. En el medio. Exacto. Claro.